Esta decidir quién conferencia comenzará a grabarse. o quién no está hecho para estar en un ventilador, ¿no? Habrá que tomar decisiones muy fuertes. Esto es un mapa del Johns Hopkins Hospital que ha estado prácticamente en línea desde el inicio de la pandemia. Y aquí esta es una imagen que tomé el día de ayer, donde había un total de 532.253 casos confirmados en todo el mundo, 24.072 muertes en total y un total de pacientes recuperados de 122.000. Y aquí vemos pues prácticamente en la gráfica todos los países que están afectados. Al inicio de la pandemia creímos que los países sudamericanos y los países que teníamos una temperatura más templada probablemente no íbamos a ser tan afectados por el coronavirus, pero la realidad es que eso no está pasando. Algunos países todavía están poniendo sus esperanzas en eso, pero parece que no va a ser de esa manera. Síntomas de la enfermedad, realmente no me voy a meter mucho en este tema, pero la realidad es que es difícil de diferenciar de otras enfermedades gripales, como la gripe o el resfriado común o las alergias. Realmente es complejo en la clínica, que teniendo frente al paciente es muy difícil. Creemos que, por ejemplo, en España, que hasta el 12 a 15% de los sanitarios que se han enfermado de coronavirus probablemente lo hicieron en consultas de primer contacto con pacientes que presentaban síntomas gripales que no le dieron una importancia tal como para protegerse con los equipos que ahora conocemos como EPIs o equipos de protección personal. Estas son las primeras tomografías que se reportaron. Estos son estudios de tomografía, estudios de radiografía del pulmón. Son las primeras que se reportaron en Wuhan, en China, y lo que vemos pues es estas manchas blancas en el pulmón, que es este daño pulmonar que ocasiona el coronavirus. Esto ya lo habíamos visto, esto no es nuevo. Este tipo de imágenes las vemos en influenza, las vemos en cualquier infección viral pulmonar. Lo que nos sorprende de las infecciones de coronavirus es que está siendo muy rápido. Tú ves a un paciente el primer día relativamente bien y a los 3 días tienes tomografías prácticamente que te indican que tienes que intubar al paciente. Entonces es un virus que afecta relativamente rápido. ¿Cómo deben actuar los gobiernos ante esto? La realidad es que no hay una respuesta clara. No existe una fórmula matemática, no existe una receta de cocina para poder actuar contra los virus, ya que cada virus tiene capacidades de transmisión diferentes, tiene comportamientos estacionales o comportamientos regionales diferentes y obviamente también los efectos de ciertas condiciones de la población pueden afectar diferente. Entonces, las primeras estrategias que se proponen son las estrategias de supresión. Las estrategias de supresión lo que quieren evitar es esto, la sobrecarga de los sistemas de salud. Aquí tenemos fotos de los primeros casos de colapso de médicos por cansancio en Wuhan. Tenemos los casos de Italia con una sobrecarga importantísima de pacientes en sus unidades. Y esta foto que ven abajo a su izquierda es del día de ayer en Nueva York, utilizando bolsas de basura como equipos de protección personal. Estamos hablando del país más poderoso del mundo, con más recursos económicos del mundo, teniendo que utilizar bolsas de basura para la protección de su equipo sanitario. Entonces, creo que podemos saber lo que vamos a esperar cuando llegue a países con las condiciones que tienen los nuestros. Para entender la infección por virus, tenemos que entender la regla del 80-15-5. El 80% de la población va a tener una infección asintomática o muy leve que simule una gripa. El 15%, en este caso 13.8, como lo plantea esta gráfica, va a tener una enfermedad severa que lo va a llevar al hospital, pero no va a requerir terapia intensiva, y el 5% va a requerir una terapia intensiva, manejo avanzado con intubación o ventiladores mecánicos. Aunque 5% no suena mucho, cuando sabemos la población que va a afectar, eso se vuelve crítico. Para saber cuál es el potencial infectivo de un virus, tenemos que entender qué es la R0. La R0 es la capacidad de infectar de un virus. Sabemos, siempre que sale un nuevo virus, nosotros sabemos saber cuál es su R0. Para influenza, la R era más o menos de 1.2, 1.3, o sea, por cada paciente que se infectaba de influenza, infectaba a otro más, y entonces el crecimiento por eso se vuelve exponencial. Cuando inició la infección en Wuhan, cuando se empezaron a tener estos datos, la R era de 3.9, o sea que por cada paciente que se enfermaba de coronavirus, había 3 o más pacientes infectados por este mismo paciente. Por lo cual, si nosotros simplemente multiplicamos por varias veces de infección, esto se vuelve exponencial. Cuando tú tienes 50,000 infectados, a los 6 días vas a tener
4 veces más de infectados en una cuestión de tiempo muy rápida. Es por eso que los ataques a las epidemias es construir una R0 de -1 o 1. ¿Cómo lo construimos? Evitando la propagación del virus. En esta tabla, por ejemplo, pueden ver a su lado izquierdo los números que corresponden a la R, empezando por un R de 2.50 hasta llegar a un R de 0. Y de su lado derecho ven cuáles son las condiciones que pueden disminuir esta R. Empezamos, por ejemplo, por el bono por clima cálido y húmedo, que es a lo que le han estado tirando algunos de los países latinoamericanos, pero realmente esto no lograría detener la infección. Tenemos el bono por densidad poblacional. De pronto países latinoamericanos no tienen una densidad poblacional como en Nueva York o como en España. El diagnóstico masivo, como lo hizo Corea, educación pública en el lavado de manos y desinfección, seguimiento de contactos. Cada una de estas maniobras que van haciendo los gobiernos le van sumando a bajar la R por debajo de 1. Y esto logra parar o hacer mucho menos rápida la infección o la propagación de un virus. En este diapositiva que fue extraída de un webinario de la Asociación Americana de Hospitales, ellos, por ejemplo, a este virus nuevo, al SARS-CoV-2, le daban una R0 de 2.5, o sea que el número de casos se duplicaba cada 7 o 10 días. Eso ha dependido de cada país. En países como México esto se está duplicando cada 5 o 6 días. Sí, entendemos que el rango de ataque de las comunidades es de hasta 30-40%, que son 96 millones de casos. Vemos que 1 a 2% va a requerir terapias intensivas. Estamos hablando de 1.9 millones de terapias intensivas o de camas de terapia intensiva que vas a necesitar, y vas a tener una mortalidad del 0.5, que suena pequeña, pero estamos hablando de 480,000 muertes en un periodo de 2 meses. Eso es devastador para cualquier sistema de salud nacional. Lo primero que se empezó a solicitar a los países es que cortaran las transmisiones aéreas, o sea, que cortaran los vuelos. Esto se ha visto que no funciona, eso está muy bien estudiado. Aquí pueden ver en Wuhan cómo afectó las restricciones de vuelo entre los países, y vemos que prácticamente los expertos dicen que Wuhan ganó 2 días con las restricciones de vuelo, obviamente con el gran impacto económico que estas suelen tener en las economías globalizadas como es la nuestra. En cambio, si tú haces una contención por distanciamiento social, el efecto es todavía mucho más acusado en la población. Aquí, por ejemplo, vemos en la primera tabla, el renglón, vemos cuando el rango de transmisión permanece igual, o sea, cuando tú no guardas a tu persona. Estamos hablando esto de empresas, de países, de comunidades. La transmisión se mantiene igual y hay un pico epidémico. Cuando disminuyes 25%, solo 25% la transmisión con medidas de contención o de cuarentena, tu transmisión se reduce de manera importante y va alargando el tiempo de la epidemia, haciendo que el pico más alto de esta no suceda de manera rápida. Y cuando disminuyes este rango de transmisión por debajo del 50%, prácticamente ya no ves el pico de la curva hasta en un cuatrimestre de la infección. Esto es a lo que la mayoría de los países latinoamericanos creo que deberíamos de aspirar, ya que no tenemos sistemas de salud como el norteamericano, italiano o español para sostener un pico epidémico de las magnitudes que lo están teniendo ellos. Estas son las curvas que hemos visto prácticamente en todas las televisoras, que es las curvas epidémicas. Aquí ven 3 comportamientos diferentes de una curva epidémica. En la primera ven que no hacer nada, que eso es lo que hicieron de pronto algunos países al inicio. Reino Unido, de hecho, tenía esta técnica que era el no hacer nada, permitir que su población se contagiara para que generaran algo que le llaman inmunidad de rebaño, que es que todas las personas se infecten y que por lo tanto las personas más que puedan ser afectadas de mayor manera ya no tengan contacto con el virus. La segunda es la de mitigación, dejar que se infecten hasta cierto punto y después abrir hospitales, abrir camas para poder atenderlos. Y la tercera curva es la curva de supresión, que es guardar a las personas, hacer distanciamiento social, cerrar empresas, cerrar escuelas, cerrar eventos públicos para que el rango de transmisión se vuelva más pequeño y tú mantengas la curva lo más aplanada posible y que esto te dé tiempo. Esto lo sabemos desde 1918, que fue otra de las grandes epidemias que prácticamente se llevó al 30% de la población mundial
En 1918 tenemos estas dos experiencias, Filadelfia y San Luis. Filadelfia no hizo ninguna distanciamiento social cuando nació la epidemia y tuvo un pico de muertes prácticamente en un par de meses de más de 250 muertos por cada 100,000 habitantes. En cambio, San Luis aplicó técnicas de distanciamiento social muy importantes y aplanó su curva de manera importante, lo que llevó a alargar la epidemia, pero sin saturar sus servicios de salud. Denver tuvo las mismas experiencias, pero ellos relajaron su sistema de distanciamiento social pasados un mes, mes y medio del primer de distanciamiento que tuvieron y tuvieron un segundo pico, que eso lo acabamos de ver con Hong Kong, que tuvo de nuevo un pico epidémico de la infección que se cree que es por el relajamiento de las medidas de cuarentena. Entonces vemos que el distanciamiento social puede tener un importante impacto en el número de enfermos que vas a tener en un periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí vemos cómo un distanciamiento social de solo 2 semanas va a generar un pico epidémico de 128 millones de infecciones en un periodo de par de meses. En cambio, cuando haces un distanciamiento social mayor a 2 meses, generas que esas infecciones se dispersen en varios meses y logras poder mantener a flote tu sistema de salud. ¿Cuál es el efecto del distanciamiento social? Cortar las cadenas de transmisión. Lo que tú tienes que hacer es que la menor gente salga y que el crecimiento exponencial de la infección sea el mínimo. ¿Para qué? Para que logres parar el crecimiento de la infección de manera espontánea, que no te vengan miles de casos en un mismo momento y lograr lo que llamamos el aplanamiento de la curva. Este aplanamiento de la curva cuesta mucho dinero. ¿Por qué? Porque tienes que cerrar negocios, tienes que cerrar trabajos. Los países latinoamericanos no estamos tan adecuados al teletrabajo. Y eso hace que fallen en las políticas de distanciamiento social. Además, los países, que se consideran democráticos, las medidas de supresión tienden a cortar libertades de las personas, como no salir, como se está haciendo ahora en España o en Italia, donde te pueden multar por salir a la calle. Y eso normalmente los países occidentales no lo tienen tan claro. Las libertades de pronto son demasiado importantes, pero cuando son temas de salud es una cuestión difícil de decidir. Entre la supresión y la mitigación hay una gran diferencia. La supresión significa que yo haga medidas que lo que le llamamos el martillo. El martillo es parar de golpe la transmisión de la enfermedad después de un nivel de contagio aceptable para que cierta población ya tenga el virus y posteriormente algo que llamamos la danza, que es mantener la R de contagio por debajo de 1 para poder encontrar o una vacuna, un medicamento que disminuya la infección o definitivamente la cura de la infección. Eso es hacer la supresión. La mitigación es permitir que todos se infecten y tener lo suficiente para atender a esa población. Entonces, gracias a las estrategias de supresión, logramos reducir los casos de coronavirus, que se produzca un alivio inmediato del sistema de salud y de los trabajadores sanitarios, reducir la tasa de letalidad. Esto lo pueden apuntar. Estados Unidos, España, Italia serán los países con más letalidad de este virus comparado con los de Asia, solamente porque aplicaron las estrategias de supresión de manera tardía. Los trabajadores de salud infectados y aislados y en cuarentena se van a recuperar con una estrategia de supresión, pueden recuperarse y regresar a tu trabajo, ¿no? En Italia hasta ahora iba el 8% de contagios en trabajadores sanitarios y España ya iba casi rozando el 20% de infección en trabajadores sanitarios. En cambio, la estrategia de mitigación es no hacer nada. Aquí en esta gráfica que fue diseñada por el Imperial College of London, justamente en una estrategia de demostración de lo que iba a pasar con estos países justamente antes de la epidemia, en la línea roja que ven en la parte inferior de la tabla, ese es el nivel que puede dar este país en atención médica. Superado esa línea roja hacia arriba, hay gente sin ventiladores, gente muriendo en sus casas sin atención médica y trabajadores sanitarios totalmente desbordados. Ustedes ven cómo el no hacer nada, que es la línea negra, genera un pico epidémico que puede durar poco tiempo, de mayo a junio, pero genera un nivel que sobrepasa los niveles sanitarios. Esto genera una alta mortalidad, no solo para los pacientes de coronavirus, sino cualquier paciente que se tenga que atender por cualquier enfermedad, no habrá camas de hospital ni camas de terapia intensiva. Conforme tú vas agregando maniobras de supresión, esta curva se va aplanando y aunque la duración de la epidemia se vuelve de meses,
tú puedes lograr apagar un poco la sobrecarga de los sistemas sanitarios. Si intentáramos, si ustedes ven la línea negra o verde, y ya estando llegando al pico de la línea, inicio las maniobras de supresión, lo único que voy a hacer es que voy a alargar el pico superior de la epidemia. Por eso los países que ya están arriba en la gráfica ya no pueden hacer absolutamente nada más que esperar a bajar naturalmente de la curva en un periodo de tiempo. Están fuera de tiempo para hacer estas maniobras de supresión. Les vuelvo a poner la diapositiva que veíamos antes, que es muy ilustradora del número de personas que van a morir en un periodo corto de tiempo. Y ustedes pueden ver los números en España, en Italia, que estamos hablando de 600 muertos diarios, 700 muertos diarios. Eso es pura matemática simple. En un número de días van a ser millones de muertos por esta enfermedad. Estos países que permiten que se generen estas infecciones de manera exponencial están apostando a que vamos a generar una inmunidad de grupo y que infectado la mayoría de la población o más del 80% de la población, ya no habrá más personas que infectar y los picos epidémicos pararán. Pero la realidad es que los expertos creen que el virus está mutando, de hecho ya está mutando. Este cuadro que ven a su lado izquierdo son todas las divisiones que ven, son mutaciones que ha tenido el virus SARS-CoV-2 desde que inició en 2019. Aquí ven la gráfica que empieza en diciembre 24 de 2019 y termina el 26 de febrero de 2020. Todas las ramificaciones que ven son mutaciones puntuales que ya tuvo el virus. Entonces creemos que de hecho la inmunidad a este virus no va a durar más de un año y probablemente el siguiente año, si no tenemos una vacuna o un tratamiento, estaremos exactamente en las mismas condiciones que tenemos el día de hoy. ¿Cuándo hay que actuar? Bueno, lo más rápido posible. Lo que sabemos es que un día de error en empezar las maniobras de supresión, que es cuarentena para las personas, puede llevar a un 40% más de personas que van al hospital en un periodo de tiempo de la curva. Es por eso que entre más temprano se inician las maniobras de supresión, de cuarentena, de distanciamiento social, los países tienen mayor oportunidad de solventar la epidemia. El valor del tiempo, ¿cuál es la importancia de alargar la curva, de aplanarla y de llevarnos más tiempo? Muchos dirían, bueno, que esto se termine ya y acabamos. Pero la realidad es que como no tenemos un tratamiento y no tenemos vacunas, que acabe no es seguro. Y el valor del tiempo nos da esto, reducir el número de casos, resolver el tema del diagnóstico y del seguimiento. Hoy en día estamos en un gran problema porque no tenemos una prueba diagnóstica rápida y eficaz para el virus. No hay pruebas rápidas como existen para influenza. La prueba de PCR cuesta alrededor de 2,000 pesos mexicanos, que estamos hablando que son, bueno, el dólar ahora ya subió, pero deben de ser alrededor de $150 una prueba diagnóstica. Entonces, yo hacía algunas operaciones hoy en día con mi país. Mi país tiene 128 millones de habitantes. Si quisiéramos hacer el mismo número de pruebas que hizo Corea del Sur, tendríamos que gastar alrededor de 800 millones de pesos mexicanos, que es el 20% de todo el presupuesto de salud de un año del país. Es imposible para países con esa cantidad de habitantes. Entonces, hay que resolver el tema del diagnóstico. Hay empresas trabajando constantemente, todos los días se está publicando información para hacer una prueba rápida y eficaz para el virus. En cuanto eso se genere, el ataque a la infección va a ser todavía más rápido. ¿Por qué? Porque vamos a poder aislar a los pacientes, diagnosticarlos que ya están sanos y que ya se curaron y poderlos mandar a reactivar la economía o trabajar de manera segura en los hospitales, aumentar la capacidad. No existen, el material más difícil de conseguir ahorita son ventiladores mecánicos invasivos. Los ventiladores mecánicos invasivos son equipos de alta tecnología que se producen en un número muy limitado por empresas muy limitadas. Entonces, si tenemos más tiempo, si podemos aplanar la curva de casos y que esto se lleve 2, 3, 4 meses, las empresas pueden aumentar sus niveles de producción de ventiladores mecánicos y eso nos permitiría disminuir la mortalidad de la enfermedad. Menor contagio público, entender al virus, no entendemos ni cómo son realmente las vías de transmisión. Ayer se publicó un artículo de una paciente que se detectó transmisión en el parto, o sea, el niño nació con síntomas de coronavirus secundario a que la mamá estaba infectada. Entonces, realmente hay muchas cosas sobre el virus que no estamos entendiendo y eso solamente va a llevar tiempo para que los grupos de investigación logren descifrar completamente al virus, encontrar tratamientos y o vacuna. Si sabemos que el virus se comporta de manera epidémica, si sabemos que el virus tiene un comportamiento estacional, que eso es importantísimo para la vacuna,
podemos administrar vacunas. Ya en Estados Unidos ya se administró la primera dosis de vacuna contra SARS-CoV-2, pero obviamente las empresas van a tardar hasta un año en terminar estos estudios. ¿Economía o salud? Esa ha sido la gran pregunta de todos los estados actualmente. No hay realmente una disyuntiva entre esto, es un falso dilema, porque el Producto Interno Bruto per cápita y la esperanza de vida de las personas va completamente lineal. Entonces, si nosotros sacrificamos, bueno, aquí en mi país se ha visto mucho el video del presidente de El Salvador dictando medidas de prácticamente dar dinero durante 3 meses y esto, prácticamente eso va a tumbar una economía en el largo plazo y obviamente eso va a disminuir la expectativa de vida a largo plazo de la gente. Entonces, es un falso dilema y es importante tomarlo en cuenta para las personas que toman decisiones en este momento. Creo que es difícil tomar bien la disyuntiva entre estos dos. Entonces, conclusiones, nos enfrentamos al mayor reto de salud pública en décadas. Yo diría que en la generación que nos lleva actualmente, que eso lo dijo muy bien el presidente Bukele, que es, no habíamos visto nadie en nuestra generación una enfermedad de este tipo. El factor tiempo es valioso, hay que alargar el tiempo, hay que bajar la curva epidémica para poder encontrar soluciones y como en una guerra, preparar tropas, preparar insumos, porque esta es una carrera más de resistencia. Y que estas lecciones, todo lo que se aprenda de esta vez, esto yo creo que ha sido de los virus que más rápido hemos codificado la estructura de ARN del virus, que más rápido se ha conseguido una prueba diagnóstica eficaz, que más rápido se han hecho estudios, los estudios de médicos respecto al tema se publican diariamente. Entonces creo que las lecciones aprendidas en cuanto a la comunicación humana y la rapidez de atención van a ser muy importantes. Actualmente yo pienso, esa es una opinión personal, que cada país está generando un experimento social respecto al virus. Creo que realmente nadie sabe realmente qué hacer. Cada país tomó decisiones completamente diferentes y de esas decisiones, desafortunadamente y afortunadamente, tendremos que aprender porque seguramente un episodio de estos se volverá a repetir, probablemente no en nuestras vidas, pero para las siguientes generaciones tendrá que ser una gran enseñanza. Por mi parte es todo, no sé si hay alguna pregunta respecto al tema. Bien, muchas gracias, Jaime. Hemos escuchado con mucha claridad, mucha nitidez tu exposición. Te agradecemos. Desde el punto de vista clínico has absuelto muchas dudas seguramente, pero lógicamente una vez culminando las exposiciones vamos a ingresar al ciclo de preguntas para dar paso a todos los colegas que nos están siguiendo. A continuación, por favor, vamos a dar el espacio al señor Enrique Bruno, comandante de bomberos voluntarios de Fundasol Bolivia.